Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño y querido canal. Espero que cada uno de ustedes al detenerse aquí encuentre un poco de alegría y un poco de felicidad que caliente el corazón. La vida de Huyen, aquella joven que alguna vez cerró su corazón ante tantas tormentas, ha cambiado por completo. Desde el día en que decidió abrirse y aceptar que Ye se quedara su casa antes fría y silenciosa, comenzó a llenarse de calidez, aun cuando allá afuera las voces de la gente seguían murmurando. Pero Huyen ya no permite que esos susurros la hagan tambalear. Al contrario, siente como si hubiera renacido, redescubriendo el verdadero sentido de la palabra familia. Cada amanecer, la risa de Ye se cuela por las ventanas y trae consigo una nueva esperanza. Las comidas sencillas se transforman en recuerdos dulces e inolvidables. En los ojos de Huyen ya no habita la soledad, sino el resplandor de una mujer que ha encontrado un refugio para su alma. ¿Y qué sorpresa estará esperando hoy a la pequeña familia de Huyen? Acompáñenme a descubrirlo, porque la historia que viene seguramente hará vibrar sus corazones. El amanecer apenas despuntaba cuando Huyen giró sobre sí misma y de pronto despertó. A su lado el espacio estaba vacío. El calor familiar de Ye había desaparecido. Una ligera preocupación se apoderó de su pecho y su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿A dónde habrá ido tan temprano? ¿Habrá pasado algo? Pensó, mientras una maraña de pensamientos se arremolinaba en su mente. En estos últimos días de convivencia bajo un mismo techo, Huyen había sentido una mezcla extraña de emociones. La alegría de compartir, de tener a alguien en quien apoyarse, se entrelazaba con la timidez de una mujer acostumbrada a la soledad. Y al fondo persistía un temor latente, el miedo a las miradas inquisitivas, a los murmullos de la gente que podrían caer sobre ella en cualquier momento. Entre esas dudas, su mente también vagaba hacia el trabajo, hacia la nueva vida que poco a poco comenzaba a tomar forma. Un futuro incierto, sí, pero lleno de pequeñas esperanzas. El sonido suave de la puerta interrumpió sus pensamientos. Ye entró con una sonrisa tranquila, cargando una bolsa de alimentos aún impregnados del rocío matinal. ¿Ya despertaste? Salí al mercado a comprar el desayuno para ti y para el niño. Huyen se quedó un instante callada, con la mirada entre sorprendida y tímida. ¿Y por qué no me llamaste? ¿Podríamos haber ido juntos? Él negó con la cabeza mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. Dormías tan plácidamente que no quise despertarte. Además, déjame a mí ocuparme de eso. Un calor dulce recorrió el pecho de Huyen. Se sentó y con cierta torpeza comenzó a poner la comida en la mesa. El desayuno era sencillo, pan, verduras, algunos platos habituales, pero el ambiente tenía algo especial. Había más silencios que palabras, y cada vez que sus miradas se encontraban, ambos apartaban los ojos con prisa. El rubor se extendió por las mejillas de Huyen mientras su corazón palpitaba con la timidez inocente de una muchacha en sus primeros sentimientos. Con voz suave, casi como un susurro, ella murmuró: «Hace mucho que no tenía un desayuno así». Ye la miró con ternura y firmeza. «A partir de ahora lo tendrás todos los días. Quiero que tú y tu hijo desayunen siempre conmigo». Huyen bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente sobre la cuchara. La luz de la mañana iluminaba su rostro enrojecido, mezcla de vergüenza y felicidad. Era el inicio de algo nuevo, sencillo, cotidiano, pero lleno de emoción y promesas silenciosas. Después del desayuno, Ye sacó suavemente una pequeña caja de su bolso, la colocó frente a Huyen y sonrió. «Tengo un regalo para la pequeña Maya».
Huyen se sorprendió. Al abrirla descubrió una diadema de orejas de conejo delicada y brillante con pequeñas luces de colores que parpadeaban alegremente. Al ver aquel detalle tan tierno, el corazón de Huyen se estremeció con una mezcla de sorpresa y emoción. Ye habló en voz baja con una calidez que llenaba la habitación. Quiero llevarlas esta noche a celebrar el Festival del Medio Otoño. Maya llevará esta diadema, seguro que le encantará. Los ojos de Huyen se humedecieron. Jamás imaginó que en su pequeño hogar resonarían palabras tan sencillas, pero cargadas de cariño. Hacía mucho que no pensaba en llevar a su hija a la fiesta de la luna, aquella celebración mágica que en Vietnam ilumina las calles con alegría y esperanza. Ye continuó con un brillo infantil en la mirada. ¿Sabes? El Festival del Medio. Otoño es único, tambores de leones y dragones resuenan por todas partes, los niños cantan y ríen con faroles encendidos, las calles rebosan de dulces y pasteles de luna. Quiero que Maya guarde un recuerdo inolvidable y también que tú lo disfrutes. En ese instante, Huyen se sintió profundamente conmovida. Ya no estaba sola. Había alguien dispuesto a compartir con ella hasta las pequeñas alegrías. Entró en la habitación y llamó a su hija. Maya, aún soñolienta, salió bostezando, pero al ver la diadema de orejas de conejo que brillaba sobre la mesa, sus ojos se abrieron de par en par, brillando como estrellas. «Mamá, esto es para mí», exclamó con asombro. Ye asintió con una sonrisa serena. «Sí lo compré para ti. Esta noche iremos juntos al Festival del Medio Otoño. ¿Te parece?» Maya abrazó la diadema con fuerza, saltando de alegría. «De verdad, tío, quiero ver los dragones, los leones y pasear con mi diadema encendida por toda la calle». Huyen observó la escena y su corazón se llenó de una emoción indescriptible. La luz parpadeante de aquella sencilla diadema no solo hacía feliz a su hija, también le regalaba a ella un instante de paz y ternura. En ese momento comprendió que la felicidad a veces nace de lo más simple, un regalo pequeño, una promesa compartida y la magia de caminar juntos bajo la luna llena del Festival de Medio Otoño. Esa noche los tres cenaron más temprano de lo habitual. En la mesa la comida era sencilla, pero las risas la llenaban de calidez. El ambiente de aquella pequeña familia, aunque reciente, se sentía acogedor y lleno de vida. Después de la cena, Huyen entró a la habitación para preparar la ropa de Maya. La niña insistía en ponerse su vestido más bonito. Se miraba al espejo, girando sobre sí misma, con las mejillas sonrojadas de emoción. Huyen eligió un atuendo sencillo, nada ostentoso, pero que resaltaba su frescura y ternura. Ye, que solía descuidar su apariencia, esta vez también se vistió con esmero, con la ropa perfectamente planchada. Solo ese detalle bastaba para hacer que el corazón de Huyen se agitara con una emoción difícil de describir. Salieron juntos, cuando la luna llena ya iluminaba el cielo de la fiesta del medio otoño. Las calles estaban repletas de colores, faroles colgaban de un extremo al otro, el sonido de los tambores del león y el dragón resonaba sin cesar, y las risas de los niños llenaban el aire. Los ojos de los más pequeños brillaban al seguir cada movimiento de los bailarines. Maya corría feliz, con su diadema de orejas de conejo, iluminada, parpadeando en la cabeza. Miraba fascinada la danza del león, pedía caramelos y reía al pasar frente a los puestos llenos de juguetes. Sus ojos reflejaban la luz de los faroles resplandeciendo con alegría pura. Huyen y Ye caminaban juntos, sus miradas fijas en la niña. A veces sus ojos se encontraban, se apartaban enseguida, pero en sus corazones florecía una felicidad silenciosa. Maya, saltando, se giró hacia ellos.
Mamá tío, la fiesta del medio otoño es maravillosa. Me encanta el león y todas estas luces brillantes. Huyen sonrió con voz suave. Cuando yo era pequeña, también esperaba con ansias esta noche para salir con mi farol. Verte tan feliz me hace sentir plena. Ye asintió con una mirada tierna. El medio otoño es la fiesta de los niños, pero también es momento de unión familiar. Verlas tan felices me llena el corazón de calor. Maya rió y corrió a tomarles de las manos. Entonces prométanme que cada año iremos juntos a la fiesta del medio otoño. Huyen se sonrojó un poco avergonzada, pero con una sonrisa dulce. Esta niña, siempre diciendo cosas así. Ye rió y acarició la cabeza de la pequeña. Sí lo prometo. Cada año estaré con ustedes. Más adelante, Ye compró un algodón de azúcar para Maya. Ella comía riendo con la carita manchada y sus ojos brillaban de alegría. Huyen la observaba conmovida, con el corazón vibrando de emoción. Las calles eran un cuadro vivo, luces rojas, amarillas y verdes, canciones que resonaban aromas dulces de pasteles y golosinas. Y en medio de todo, Huyen comprendió lo valioso de ese instante. Bajo la luna llena, los tres sonreían juntos y en el silencio compartido, ella supo que la felicidad a veces era simplemente esto, caminar de la mano con quienes amas en una noche mágica de medio otoño. En la alegría bulliciosa de la fiesta del medio otoño, entre las luces resplandecientes de miles de faroles, Huyen y Ye se miraron sin darse cuenta. Aquel cruce de miradas fue como un susurro silencioso cargado de sentimientos que habían permanecido guardados demasiado tiempo. El corazón de Huyen latía con calma y poco a poco la paz se fue instalando en cada respiro. Esa paz era exactamente lo que había anhelado durante tantos años de soledad y ahora la encontraba en un instante tan sencillo como ese. Ye también permaneció en silencio al ver a Maya corretear con su farol en la mano. Sonriendo radiante, sintió que su pecho se llenaba de felicidad. Era la primera vez que la niña disfrutaba de la fiesta plenamente como cualquier otro pequeño. Aquella sonrisa inocente le confirmó que todo esfuerzo valía la pena. Maya corrió hacia ellos levantando su farol brillante, la luz reflejándose en su rostro infantil. Mamá tío, estoy tan feliz, quiero que todas las noches sean así. Su risa cristalina sonaba como una melodía, suavizando el corazón de Huyen. En ese instante todas sus preocupaciones se desvanecieron. Los miedos a las miradas severas, a los comentarios malintencionados, perdieron toda importancia. Lo único que permanecía era la certeza de confiar y la esperanza de un futuro distinto, un futuro en el que ella y Maya tuvieran un apoyo sólido, un lugar donde las alegrías más pequeñas pudieran florecer en una gran felicidad. Las calles seguían llenas de vida, los tambores de la danza del león retumbaban, los niños reían y gritaban emocionados, pero para Huyen el mundo en ese momento se reducía a dos imágenes esenciales, su hija brincando bajo la luna llena y el hombre bondadoso que estaba a su lado. Ye no necesitaba palabras, con solo estar presente le hacía sentir que ya no estaba sola. Maya seguía saltando, levantando su farol encendido, los ojos brillando de alegría inocente. Aquella imagen se grabó profundamente en la memoria de Huyen, que sonrió al darse cuenta de que la verdadera felicidad no residía en grandes cosas. Estaba allí en ese momento, en la risa de su hija, en la mirada afectuosa de Ye y en el calor que se extendía dentro de su pequeño hogar. Cuando la luna llena brillaba en lo alto, Huyen murmuró para sí misma como una promesa secreta: aunque allá afuera existan muchas voces de crítica, mientras en esta pequeña casa siga rebosando el amor, eso ya es
la verdadera felicidad. Huyền và anh Đệ. Lần trước khi đưa Mai A đến trường thì con bé đã không vui và không hòa nhập được với các bạn. Nhưng lần này Huyền đã quyết định không thể để cho bé Mai A ở nhà mãi như thế. Cô ấy đã đưa con đến trường và dự khai giảng và quyết tâm để bé Mai A quay trở lại công việc học của mình. Và Huyền tin rằng Mai A sẽ có thể hòa nhập được với các bạn một cách nhanh chóng và cố gắng không nghỉ học nữa. Trên hành trình đó thì cũng không thể thiếu được anh Đệ, người đã đồng hành cùng mẹ con Mai A trong quãng thời gian vừa qua. Lần này anh Đệ đã mang một món quà bất ngờ đến cho mẹ con Huyền và mong rằng món quà đó cũng như là tình cảm của anh Đệ sẽ luôn đồng hành cùng với mẹ con Huyền trong suốt quãng thời gian tiếp theo. Điều đặc biệt hơn ở đây, khi nhận món quà này từ anh Đệ, mẹ con Mai A đã rất vui mừng, tuy nó chỉ là một món quà nhỏ. Và chúng ta hãy cùng đón xem đó là gì mà khiến cho Huyền và Mai A hết sức vui mừng như thế.